Sí, maestro, se escucha. Muy Estamos bien. perfecto. Se escucha Bueno, bien. perfecto. Buenas tardes a todos. Primero que todo, me disculpo por las dos clases que tuvimos que reprogramar. Sabes que, bueno, tuve ahí algunos eventos que cumplir con la institución. No obstante, bueno, vamos a reanudar y vamos, ya se están proyectando las diapositivas, ¿verdad? Este, Vamos a reanudar el diplomado de teoría del delito aplicada al sistema procesal acusatorio. Hoy vamos a hablar del concurso, el concurso ideal y el concurso real, que establece tanto el Código Penal de la Federación como varios de los códigos sustantivos locales. Primeramente vamos a abordar lo que es el tema del concurso ideal en México. ¿Cuál es el concepto general de este tema? Se presenta cuando con una sola conducta, una acción o una omisión, produce resultados, listo, produce resultados, el autor produce varios resultados típicos diferenciados entre sí, siempre que no exista una norma que lo absorba. El artículo 18 del Código Penal de la Federación establece esta figura. Nos dice este dispositivo, existe el concurso ideal cuando con una sola conducta se cometen varios delitos. En este caso se aplicará la sanción correspondiente al delito que merezca mayor pena, la cual podrá aumentarse hasta en una mitad. Eso es lo que nos dice el concepto del concurso ideal. ¿Cuáles son las características esenciales del concurso ideal? Tenemos que diferenciar lo que es la unidad de conducta. Es una sola acción que genera múltiples resultados, pluralidad de delitos consumados o tentados. No hay una continuidad delictiva, es decir, es en un solo evento y no hay concurso aparente de normas, o si lo hay, se resuelve por los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción, lo cual lo abordaremos más adelante. La doctrina Claus-Roxin que nos dice que en la dogmática jurídica se considera el concurso ideal cuando una misma acción infringe varias normas penales y corresponde evitar duplicidades mediante las reglas del concurso aparente antes de aplicar el concurso ideal. También vamos a tocar lo que también se conoce en la dogmática jurídica como concurso aparente. Zaffaroni establece o sostiene que debe analizarse primero un tipo penal para ver si absorbe al otro. Esto es interesante cuando la Fiscalía establece una clasificación o calificación jurídica preliminar en donde aborda o considera que se actualizan varios ilícitos cuando en ocasiones uno absorbe al otro. En la jurisprudencia mexicana sí les recomiendo que analicen o tengan la oportunidad, los invito a leer la jurisprudencia o la tesis 3P8P de la décima época, que reconoce la unidad de la acción no depende de los movimientos corporales del desarrollo final del hecho. Esto es clave para determinar si hay concurso ideal. En esa jurisprudencia, la Suprema Corte de Justicia es- estableció o sostuvo que una conducta puede producir varios delitos y debe imponerse la pena del delito más grave con un aumento prudencial de los demás delitos, siempre atendiendo a la proporcionalidad y al principio de mínima intervención. La jurisprudencia sobre los delitos contra la libertad sexual existen varios precedentes del Poder Judicial de la Federación, en donde se ha determinado que cuando un agresor realiza un solo acto físico puede producir violación, lesiones, privación de la libertad en un solo evento delictivo y puede haber concurso ideal, pues con una sola conducta actualizó varios tipos autónomos que afecta a varios bienes jurídicos tutelados. Esto dependiendo las circunstancias del hecho, sobre todo el modo en que se ejecuta.
Para el sistema procesal acusatorio, la Fiscalía formula cargos diferenciados o debe formularlos, cuando menos, acreditando esta unidad de acción. Esto es importante para los fiscales, cuando quieren encuadrar un hecho delictivo a un tipo penal, dado que muchas veces podemos incurrir en un concurso aparente y se puede discutir la unidad de la conducta para evitar el incremento de la pena. Para la audiencia intermedia también es importante tener en cuenta si aplica un concurso o no, un concurso ideal o un concurso real, o incluso un concurso aparente en donde subsuma o consuma un delito a otro. En sentencias de igual manera, dado que el juez tiene la potestad de condenar por solamente uno de los delitos y no puede variar la calificación jurídica definitiva que se impuso o que se estableció en el auto de apertura, a menos que haya una solicitud de reclasificación que establece el artículo 398, ya sea al inicio del juicio o al final. Vamos a ver un caso práctico, un ejemplo. Podemos ver un robo con arma, posesión y amenaza. Un sujeto ingresa a una tienda, saca una pistola y exige dinero. Ahí puede estar violentando varias disposiciones típicas. La conducta de sacar el arma y amagar al dependiente al que le está robando implica el robo con violencia por la utilización del arma, pero si el arma se ajusta a uno de los presupuestos que no tiene permitido el uso por un particular o si lo tiene no cuenta con esa posesión, la aportación del arma sin licencia se convierte en un delito. Por tanto, en esa sola acción en la que empleó el arma para el robo en un delito del fuero común y la posesión del arma de fuego sin licencia en el fuero federal actualiza ambos delitos. Aquí, bueno, en la práctica no regularmente se tendrían que llevar por separado, dado el fuero. Uno se sancionaría en el fuero federal y el robo en el fuero común. En otro ejemplo, podemos poner la hipótesis de un conductor ebrio en un homicidio y unas lesiones, dado que el conductor embiste en un acto imprudencial y único y mata a un peatón y lesiona a otro. La conducta fue el manejo imprudente de la unidad y obtuvo como resultado un homicidio culposo y lesiones culposas. Ahí se actualiza un concurso ideal culposo, dado que agravió dos bienes jurídicos tutelados, la vida de la persona que falleció y y la integridad física de la persona lesionada. En un tercer caso, el abuso sexual con lesiones. Un agresor realiza un solo acto de violencia sexual que produce desgarros y lesiones. La conducta es un acto sexual único que habla de la violación de la introducción de algún miembro, de alguna parte distinta al cuerpo, y las lesiones, las afectaciones físicas distintas a la parte íntima de la víctima del delito. Los tribunales han resuelto que no hay consunción, pues cada tipo penal, es decir, las lesiones por cuanto a la integridad física, tutela el derecho a la vida y a la integridad, y la violación es de índole de libertad sexual. Por tanto, al agraviarse dos tipos penales o dos bienes jurídicos, actualizando dos tipos penales, en una sola acción puede hablarse de un concurso ideal. Esto no siempre sucede, por ello también hay que tener muy en cuenta lo que es el concurso aparente. En tuvimos un asunto en el juzgado en un juzgado en el que laboré, que la fiscalía imputó a una persona violación sexual y abuso sexual. Pero en el hecho, y hay que tener muy en cuenta cuál es el cuadro fáctico que presentó la fiscalía, el abuso sexual lo hacía constituir en tocamientos que después se consumaron en una violación. Considero que ahí se actualiza un concurso aparente que debe resolverse bajo la teoría de la consunción, en la cual la violación absorbe al abuso sexual, dado que el abuso sexual solamente fue el medio para llegar al cometido o a la consumación de la violación. Aquí hay que tener cuidado, pero bueno, habría que diferenciar y más adelante lo tomamos para explicarlo de mejor manera. ¿Cuáles son las buenas prácticas que podemos adoptar para identificar el concurso ideal? Primeramente, identificar un acto principal desde la teoría finalista.
Esta teoría finalista es cuál era la finalidad, cuál era la intención del sujeto activo de consumar un hecho delictivo. Esto nos va a dar mucha luz para poder diferenciar entre un concurso aparente y un concurso ideal. La clasificación de los resultados, cuántos tipos penales se actualizan, es decir, si hubo un resultado material en la consumación del delito por cuanto a dos bienes jurídicos tutelados. Es importante también lo que les mencionaba, descartar el concurso aparente conforme a los principios de especialidad, subsidiariedad y consunción. Es decir, no siempre es concurso ideal. Hay ocasiones en donde un delito absorbe al otro. Hablemos de un secuestro express agravado. El secuestro express agravado, según la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, establece elementos normativos en el secuestro express agravado, que habla de que el activo tenga la intención, o sea, para extorsionar o robar a la víctima del delito, como alguien que levanta a una persona con la finalidad de que lo lleve al cajero y robarle su dinero, o extorsionarlo imponiéndole una acción o una omisión, algo que debería omitir o debería hacer la víctima. Si bien la extorsión y el robo pudieran ser delitos autónomos, como son elementos normativos de la descripción del tipo de secuestro express, esto se subsume en tal, por tanto, habría un concurso aparente y conforme el principio de consunción y especialidad en materia penal, tendría que integrarse al de secuestro, dado que la acción finalista era privar de la vida, perdón, de la libertad de la persona para obtener un recurso económico. Bien, también es importante diferenciar si hubo actos separados en el tiempo y espacio y el dolo. Pensemos en un abuso sexual a una persona con minoría de edad que se lleva en distintos días, en distintas horas, y aunque sea la misma víctima, ya hubo una diferenciación en espacio, y aparte fue el agravio al mismo bien jurídico tutelado. Ahí ya tenemos dos razones por las cuales no podremos hablar de un concurso ideal. ¿Por qué? Porque se agravió el mismo bien y hubo un espacio, no fue en el mismo hecho. Por tanto, podríamos ahí hablar incluso de un concurso real homogéneo, pero no de un concurso ideal. Habría que revisar también, conforme el punto 5 marcado en el material, si se revisa o revisar la pluralidad deriva del mismo movimiento voluntario, dado que pensando igualmente en un hecho delictivo culposo, en un homicidio, en el ejemplo que les ponía sobre el homicidio y las lesiones, pensemos que en un primer momento la víctima o las víctimas resultan lesionadas, pero con el tiempo una de ellas muere. Habría que ver si se derivó esa muerte del mismo movimiento, dado que pudieron influir falta de atención médica, negligencias o incluso la propia salud de la víctima que lo llevara a no recuperarse de una lesión. Por tanto, bueno, habría que revisar si esa pluralidad de eventos derivan de la misma acción perpetrada por el agente del delito. También habría que evaluar los bienes jurídicos afectados. Si son distintos, hay un concurso ideal, como el ejemplo del robo del que platicamos. En la misma acción, el bien jurídico del robo es el patrimonio y de las armas es la seguridad del Estado. Por tanto, bueno, hay un concurso ideal que incluso debe verse en fueros distintos. Como conclusión sobre el concurso ideal, en el sistema acusatorio tiene relevancia estratégica. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público debe ser muy precavido, diligente y objetivo al momento en que va a ajustar un hecho delictivo a un tipo penal, porque puede ser que no todos los tipos penales a los que se haga alusión en una imputación, en una acusación, tengan este, o encuadren en un concurso ideal, sino pudiera ser un concurso aparente y ya ahí habría una deficiencia en la propia imputación o en la acusación al momento de resolver situaciones jurídicas, ya sea en la inicial o sentenciar a una persona. Esto obliga a delimitar con precisión esa unidad de conducta. Igualmente, esto para los asesores jurídicos y para las defensas cobra un papel especial o importante dentro de sus teorías del caso,
dado que recordemos que la calificación jurídica en fase inicial también el juez tiene la facultad de adecuarlo. Y en la parte definitiva es importante para Fiscalía y Asesoría Jurídica plantear con exactitud cuál fue el hecho delictivo o si son varios, verificar si se trata de un concurso. Si no va a ser sometido a concurso, habría que hacer un estudio de especialidad y de consunción. Esto para evitar sanciones excesivas mediante un rango de aumento que el juez ejerza, dado que al momento en que el juez impone una pena, ya no puede variar ni la calificación, ya no puede variar ni el hecho delictivo. Bueno, eso desde el inicio. Por tanto, es importante que se precise y se planee una estrategia, tanto los ministerios públicos como las defensas. Ahora hablemos del concurso real en los delitos en México. El concepto general del concurso real se representa cuando con una pluralidad de conductas del mismo autor generan pluralidad de delitos. Cada conducta integra un hecho autónomo con relevancia penal que aunque en la misma, se pueden imputar en la misma imputación, valga la redundancia, o acusar en la misma acusación, por tener conexión, cada delito es autónomo. El Código Penal Federal establece en su artículo 19, existe concurso real cuando con varias conductas se cometen varios delitos. En este caso se impondrán sanciones que correspondan a cada uno, acumulándolas. En los códigos penales se reitera casi con exactitud lo que dice el Código Penal de la Federación. Este, Pensemos en una acusación por violación. La víctima aduce tres hechos delictivos: violaciones a su libertad sexual, cometidas en tres distintos días. Aunque fue en agravio de la misma persona y por el mismo sujeto activo, si por las tres violaciones se acredita cada hecho de manera autónoma, aunque se formule en la misma acusación, se acredita lo que existe en la dogmática jurídica como el concurso real homogéneo, que aunque se trata de la misma víctima y el mismo bien jurídico, tuvieron separación en el tiempo. Al tener separación en el tiempo, cada violación o cada consumación de esa violación, porque es instantánea, no podríamos hablar de un delito continuado, tendría que sancionarse. Por tanto, si en Veracruz, por ejemplo, la pena mínima en la violación sexual es de 6 años, y se acreditaron los tres hechos autónomos, aunque sea en perjuicio de la misma víctima y en perjuicio y más bien cometido por el mismo activo, se considera un concurso real. Por tanto, se tendrían que acumular cada uno de esos hechos, es decir, 6 años por el primero, 6 años por el segundo y 6 años por el tercero. Ya estaremos hablando de una pena elevada, pero si se acredita puntualmente este concurso real homogéneo, podría legalmente imponerse una pena de tal magnitud. ¿Cuáles son los elementos esenciales o las características esenciales del concurso real? Que hay pluralidad de conductas, acciones y omisiones diferenciables. Diferenciables, ya dijimos, en tiempo y en espacio. Pluralidad de resultados típicos. Hubo establecer que hubo un resultado por cada acción y esto probarse, ya sea en cualquier estatus procedimental, en el inicio o en el inicio de la audiencia inicial, bueno, al resolver la situación jurídica, inicio del proceso, o al final en la sentencia. Una característica esencial es que no existe continuidad delictiva para este caso, conforme al artículo 21 del Código Penal de la Federación y diversos artículos de los códigos punitivos locales que también establecen lo mismo. No existe concurso aparente de normas. Esto debe analizarse si absorbe uno al otro. Más adelante lo explicaremos. Respecto del punto 3, la continuidad delictiva. Debemos tomar en consideración qué es el delito continuado, ¿bien? Para poder acusarlo de tal manera o imputarlo de tal manera. Por poner un ejemplo, tuvimos un caso en que una organización criminal, una organización delictiva, según la acusación, se ponía de acuerdo para robar una fábrica. Robaban entre dinero y bienes materiales, bienes muebles. Ascendía una cantidad importante, pero esto lo hacían de manera coordinada y planeada.
Lo hacían un día exacto de la semana, durante la madrugada, en agravio del patrimonio de la empresa, por los mismos sujetos activos. Ahí sí habría continuidad, porque ¿cuál era la finalidad? Desde la teoría finalista era cometer un robo, no un robo en una sola acción, sino en diversas acciones, lo cual implica una continuidad delictiva. Es difícil luego evidenciar cuando existen varios hechos que fueron de la misma manera y al mismo bien y por los mismos activos, pero sí suceden. Y ahí sí no se acreditaría un concurso real, sino una continuidad delictiva que implica el aumento de la pena, pero no de la magnitud del concurso real. Criterios doctrinales al respecto se utilizan para determinar si hay pluralidad de conductas. Roxin nos ilustra en donde debemos identificar las unidades de acción final. Si el autor interrumpe su plan delictivo o realiza otra acción voluntaria, hay dos conductas. Zaffaroni nos indica que cuando la gente renueva el riesgo o crea uno distinto, hay una nueva acción penalmente relevante. Entonces, aquí es donde se establece esa diferencia. ¿Cuál era la finalidad? La clave es la finalidad. En el ejemplo que poníamos del robo, la finalidad era robar a la empresa, no en un solo acto, pero en diversos eventos que aunque pareciera que se consuman por sí solos cada uno, tienen esa continuidad y por tanto se puede imputar como un delito continuado y no habría concurso real. Jurisprudencias relevantes en México. Hay diversos criterios en el Semanario Judicial de la Federación que hacen una diferenciación entre la unidad y la pluralidad de conductas. Los colegiados han establecido que existe pluralidad de conductas cuando hay ruptura temporal significativa, que el autor renueva el dolo en cada acción. El dolo inicial no era fraccionado, sino uno general. Cambia el bien jurídico afectado o existe una nueva acción voluntaria para poder hablar de que hay un concurso real. Porque si no hubo ruptura en el tiempo, o si el autor no renovó el dolo, o no cambió el bien jurídico afectado, y no forma parte de una nueva acción, se podría tratar de un delito continuado. Ahí hay que tener cuidado al momento en que combatimos una acusación de tal manera y fiscalía al formularla porque se podría caer si no diferenciamos entre la continuidad en un delito continuado y en un concurso real que se rige por el principio de pluralidad de conductas. Hay ejemplos de criterios federales sobre materia de violencia familiar y lesiones. Hay una que habla sobre que la violencia familiar y las lesiones son autónomas porque implican la afectación a dos bienes jurídicos y que constituyen un concurso real y no de continuidad delictiva. Ahí habría que analizarlo, dadas las descripciones múltiples que hay en los códigos del fuero común, dado que muchas describen como la violencia familiar en su modalidad de física y muchas veces para acreditar esa violencia familiar física se incluyen a las lesiones. Entonces, bueno, habría que irnos por el tipo penal más especial, que es la violencia familiar. Hay algunos sobre delitos patrimoniales. Cuando el sujeto realiza robos distintos en momentos diferenciados, en un mismo evento delictivo roba a varias víctimas, ahí podríamos hablar que se trataba de un concurso real, a diferencia del ejemplo de la fábrica, porque el concurso real era en agravio de una misma víctima, pero si hay varias víctimas, podría acreditarse un concurso real por ser dos bienes jurídicos distintos, aunque de la misma naturaleza, pero pertenecen a distintas personas, ya sean físicas o morales. La aplicación del concurso real en el sistema. ¿Qué es lo que podemos hacer, fiscalías? Separar las conductas autónomas desde el hecho delictivo. Recordemos que el hecho delictivo es nuestra teoría del caso. Entonces, si advertimos que es autónomo, no podemos imputar un delito continuado, sino un concurso real. Para tal efecto, ¿qué es lo que debemos hacer? Describir cada hecho independientemente, con fecha, modo y lugar de comisión. Asimismo, si en el caso hay varias víctimas, tiempos y espacios, identificar cuál fue el perjuicio o el resultado en una víctima o en otra víctima, para que podamos acreditar un concurso real. Si no, podríamos confundirnos con otro tipo de concurso o por el delito continuado.
En la audiencia inicial, ¿qué valora el juez? Primeramente, analizar desde la imputación si es un hecho diferente, que aunque tenga conexión por la manera en que se comete, por la víctima, por el lugar o por alguna otra circunstancia, y además verificar si existe una unidad natural de la acción para excluir el concurso real. El ejemplo que poníamos del robo a la fábrica, el fiscal que atendió el asunto correctamente estableció que era un delito continuado, porque fue una unidad natural de acción, mismos sujetos, mismo bien, un plan específico para varios sucesos conectados en el tiempo y que excluyó en el caso un concurso real. En la audiencia intermedia, esto también es importante, porque el juez califica conforme la acusación del Ministerio Público y que lo debe plasmar en el auto de apertura a juicio si se está acreditando un concurso real o un concurso ideal, o en su caso si había una continuidad delictiva o fuera un concurso aparente. Esto luego no se hace, no se identifica y luego tenemos problemas en juicio. Por tanto, es importante que con base en la acusación precisa y objetiva que el Ministerio Público formule, verificar qué tipo de concurso existe o en su caso si hay una continuidad delictiva. En la sentencia, el concurso real es importante para el juez porque individualiza la pena por cada delito y acumula, respetando los límites legales y constitucionales. El Código Penal del Estado de Veracruz establece que podrán acumularse los, cuando hay concurso, pero siempre y cuando no exceda de 70 años de prisión, salvo los delitos que se sancionen con prisión vitalicia. Por tanto, aun cuando podamos acumular cada una de las penas, no podemos exceder el límite que establecen los códigos punitivos. Hay que tener cuidado ahí y ver cada legislación local para verificar cuál es el límite establecido. También es importante explicar en sentencia por qué no aplica la conducta, la continuidad delictiva ni el concurso ideal. Hacer esta diferenciación que incluso si existe una deficiente formulación de acusación, podría llevarnos a una sentencia absolutoria, bien, por no acreditar un concurso, o solamente es una sentencia por un delito se ha acreditado, pero por otros no. Casos prácticos. Veamos un robo en momentos distintos o dos robos en momentos distintos. Un sujeto entra a un local, roba la caja, sale, ve a un transeúnte y lo despoja de su celular. Fue un momento separado en el tiempo porque la finalidad era robar el local o la empresa. Y después roba a alguien que de manera circunstancial o fortuita se encuentra. Por tanto, son acciones diferenciadas entre el robo 1 y el robo 2 y deben sancionarse de manera diversa, de manera distinta, aunque puedan formar parte de una misma imputación o de una misma acusación, porque son acciones distintas y sobre todo son víctimas del delito distintas. Vemos un caso de lesiones y después de amenazas. Durante una discusión, un sujeto golpea a otro y le ocasiona lesiones. 10 minutos después vuelve, toma un arma y lo amenaza de muerte. Por tanto, hay un delito de amenazas y hay un delito de lesiones autónomos porque hubo separación en el tiempo y podrían sancionarse en un concurso real, es decir, la pena aumenta o se acumula a la del delito más grave. En el caso de un servidor público, algún funcionario que exija dinero a cambio de hacer o dejar de hacer algo que como servidor público le atañe, puede estar cometiendo un cohecho. Pero luego falsifica un documento o una firma para ocultar que hizo ese hecho delictivo. Son dos decisiones que tomó, primeramente el de la exigencia y el a cambio de dejar de hacer algo que le atañe, y luego la falsificación del documento para ocultar su actuar anómalo. Por tanto, son acciones autónomas en las que se acreditaría un concurso real. ¿Cómo podemos distinguir el concurso real del delito continuado? Requiere el concurso real pluralidad de conductas. Tienen que ser varios hechos en el delito continuado. El mismo bien jurídico, víctimas similares, homogeneidad típica, misma mecánica, misma afectación
y el mismo plan delictivo. Vuelvo al ejemplo de la fábrica. Había un plan de robar a la fábrica en diversas ocasiones, ya de manera sistemática. Por tanto, si no se cumplen con estos requisitos, no se puede, automáticamente es concurso real, no se podría hablar de delito continuado, porque la finalidad era una, en el continuado y en el real no era una, eran varias. El ejemplo podría ser el robo secuenciales a distintas víctimas en un concurso real no continuado. ¿Cuáles son los errores frecuentes que no suceden? Pensar que si ocurre en un mismo episodio es una sola conducta. No, porque podríamos estar en un concurso ideal o en un concurso real. Acumular hechos sin describir autonomía espacial o temporal. Muchas veces nos hemos encontrado con acusaciones en que la Fiscalía o el Ministerio Público realiza una imputación o una acusación muy genérica en donde describe un robo a la víctima y dice fechas, pero no nos dice qué autonomía tiene respecto a un hecho frente a otro para poder diferenciar si fue continuado o si fue un concurso. Para ello es importante tomar en cuenta el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque llegamos al punto 3, confundimos la continuidad delictiva con el concurso real. Esto nos lleva a no motivar adecuadamente una acumulación de penas. Puede ser que por un error de precisión, de autonomía espacial y temporal de los hechos, se confunda al órgano jurisdiccional y establezca que es un delito continuado y solamente se sancione como un solo hecho, cuando podría darse una acumulación de penas, o por el contrario, y más grave aún, si se trató de confundir al órgano jurisdiccional, este, pensando en que eran conductas autónomas, pero tenían una conclusión finalística, o la finalidad era zona una, podría imponerse una pena no merecida a una persona. Bien. Asimismo, formular acusaciones duplicadas que generen nulidades. Esto también es importante en el concurso ideal, en el concurso real y en el concurso aparente. Pensemos en una persona que está acusada de secuestro porque privó de la libertad a una persona, pero además era un policía, era servidor público. Según la Ley General de Tortura, y también hay un delito ahí que pudiera cometerse, dado que si durante la privación de la libertad le infringió lesiones o lo torturó psicológicamente, podría darse el hecho delictivo que ese policía que privó de la libertad, ocasionó un perjuicio a la víctima económico o en su persona y además lo torturó, pero por una parte acusaron por secuestro y acusaron de manera separada por tortura, pero es el mismo hecho delictivo. Pensemos que en el tiempo uno llega a sentencia y ya fue juzgado por esos hechos, ya no podría ser juzgado por el otro delito. Por tanto, al formular, no se pueden formular acusaciones duplicadas porque puede generar la nulidad o la violación al principio non bis idem, el no ser juzgado por los mismos hechos. Por tanto, hay que tener mucha precisión cuando se habla de el delito continuado o el concurso, porque lo debemos o deberíamos incluir en el mismo procesamiento. Vamos a hablar del concurso aparente. Esta, esta parte es importante porque el concurso aparente, según la doctrina, esta es una definición que estableció Díaz Aranda, es que en las leyes penales ocurre cuando un solo hecho delictivo parece encajar en dos o más tipos penales, pero en realidad solo es aplicable a uno de ellos. Para resolver esta situación se aplican principios de especialidad. La ley específica prevalece sobre la general. Subsidiariedad, la ley subsidiaria se aplica sobre la principal, sobre si la principal no la hace, y la consunción, el delito más grave, absorbe al menos grave. El resultado es que solo se impondrá la pena correspondiente al tipo penal que prevalece.
Esto es lo que platicábamos en el ejemplo del secuestro que pusimos. El policía que privó de la libertad a una persona, cobró un rescate o obtuvo un beneficio, y después lo acusan por tortura, que es menos grave. Ahí no se aplicó el principio de espacialidad, porque para mí uno absorbe al otro, ¿no? Incluso podría llevarse a cabo un agravante del secuestro, dada la violencia que realizó la víctima. La ley subsidiaria o la ley general, la ley específica, que es la ley general en materia de secuestro, tenía que absorber a una diversa. Y aquí aplicaríamos lo de la consunción, porque el delito más grave, que es el secuestro, absorbe el menos grave conforme las penas y los bienes jurídicos que afecta. Por tanto, el resultado solamente se impone a uno. Es importante diferenciar el concurso aparente, dado que incluso, o sea, lo traemos a colación el concurso aparente porque existe en la dogmática jurídica. Pero si nos vamos a las leyes penales, en el Código Penal de la Federación no está establecido un concurso aparente. Está establecido en concurso real y concurso ideal. El concurso aparente es esta parte dogmática que debemos, como operadores jurisdiccionales y operadores del sistema, resolver esta situación conforme al principio de especialidad, de consunción y de subsidiariedad. ¿Cuáles son estos principios? La especialidad del precepto más específico se aplica en lugar del más general. Recordemos que históricamente el derecho ha ido evolucionando, y más el derecho penal. Pensemos en los delitos patrimoniales. Si vemos códigos de los años 60, de los años 70, existían delitos patrimoniales muy genéricos como el robo agravado, un fraude. Hoy en día, en la mayoría de los códigos, sobre todo locales que ven este tipo de delitos, vemos robos específicos como los robos de autopartes, vemos robos como vemos fraudes como fraude específico, cuando no puedes disponer de un bien conforme a derecho. Entonces, el principio básico para resolver sobre un concurso aparente, no le vas a imputar a una persona que realizó un robo de una autoparte un robo simple, porque aunque contenga los mismos elementos, hablando del dominio, lucro o uso de una cosa de la cual no puede disponer conforme a derecho, sin autorización de quien pueda hacerlo, pues podría también encarnar en el hecho. Pero si estamos hablando de una autoparte, ya existe un tipo penal que es un robo específico. Entonces no podrías acusar a una persona del robo simple y del robo específico porque el robo específico absorbe al robo simple. Bien. En la consunción, habla de que el delito abarca las acciones de otros delitos que se pretendan aplicar, haciendo que los demás queden subsumidos. Por ejemplo, un robo de vehículo es un delito más complejo que el hurto de objetos dentro de un coche, y la consunción se hace solo al que se aplique el delito de robo. ¿Por qué? Porque pensemos en ese ejemplo, una persona que hurta un vehículo y adentro del vehículo había una computadora, también se robó la computadora. Pero en la teoría de la consunción, en cuanto a las penas del robo específico, que son más elevadas, abarcan a los objetos que se encontraban dentro del vehículo. Por tanto, quedaría subsumido dentro del mismo. ¿Qué es lo subsidiario? La aplicación de un precepto condicionado que está condicionada a la aplicación de otro, y que esto puede ser implícito o explícito. Podemos ir incluso a leyes especiales, como son la Ley General de Secuestro, la Ley de Desaparición Forzada, la Ley de Tortura, la Ley General de Salud, que establecen delitos de contra la salud, que pueden ser subsidiarias, pero como no están establecidas en los códigos, o si están establecidos, por ejemplo, en el Código de Veracruz, penal de Veracruz, aún se establece un delito de secuestro. Pero ¿qué creen? Hay una ley subsidiaria y que aparte es general, por tanto debe aplicarse esa ley específica. Ese es el principio de subsidiariedad. La alternatividad impropia, la ausencia de criterios anteriores y la ley penal más grave excluye a las que tipifican el hecho con una pena menor. ¿Esto qué implica? Que si no podemos aplicar la especialidad, la consunción o
la subsidiariedad, si existe una ley penal más grave, excluyen a las anteriores. Pudiera hablarse, por ejemplo, en el caso de la desaparición forzada. La desaparición forzada en el estado de Veracruz establece una pena muy distinta a la de la ley general. Entonces, la ley penal más grave excluye a las que tipifican en el hecho en una pena menor. Esto con base en los propios decretos y en la política criminal. También habría que ver cuál ley es la más nueva, ¿no? Para poder incluso aplicar ahí una traslación del tipo. Pero bueno, ya eso sería otro tema. Como conclusión, el concurso real es una figura decisiva para sancionar a quien realiza múltiples conductas independientes que generan varios delitos. Su aplicación en el sistema procesal acusatorio exige una delimitación clara de los hechos. Determina la cantidad de delitos a imputar, la pena que un juez de juicio puede acumular, mecanismos de proporcionalidad y una estructura clara de la narrativa de la teoría del caso, que evite confusiones para todas las partes. Muy bien. Con ello terminamos el tema del día de hoy. Me gustaría, vi por ahí una mano levantada, me gustaría retroalimentación, dado que es un tema al que nos enfrentamos cotidianamente todos los operadores. Quisiera saber comentarios, opiniones. Quien guste, podemos alzar la mano. Bien, Mendoza, hay una mano levantada. Me comentan que si podemos compartir el material. Sí, lo dejo en la plataforma o se lo envío al maestro Elías para que lo, lo podamos compartir. Mendoza, no sé Buenas si noches, podrías. maestro. Sí, pero es que este, no podía encender el micrófono. Muy bien, adelante. Bueno, usted estaba hablando del concurso de delitos, pero generalmente en fiscalía, independientemente de los concursos de delitos, generalmente cuando quieren procesar a alguien o detener, pues sí, procesar a alguien, te ponen, por ejemplo, violencia familiar y contra las instituciones, generalmente. Entonces, ¿ahí cómo puedo decir, desvirtuar el delito contra? Obviamente, luego no te ponen pruebas, no te ponen el machete, no te ponen otras cuestiones que acrediten esa situación, pero pues sí me surge la duda ahí cómo. Bueno, primeramente el delito contra las instituciones en Veracruz incluso ha sido tema de amparos y de análisis de la Corte. Sigue vigente, es derecho positivo, para los positivistas debemos aplicarlo. Pero bueno, en el concurso de delitos, l- tomando en consideración las directrices de lo ideal y de lo real, tenemos que establecer primeramente que se trate de la misma acusación o de la misma imputación, porque si no estarían sujetos a otra figura jurídica que establece el Código Nacional como es la acumulación, ¿no? Para que pueda ser sancionada la persona porque hay conexidad en el hecho, hay conexión. En el caso que me plantea, yo supongo que me platica de un procesamiento, porque bueno, así lo hemos visto aquí, un procesamiento por el delito de contra las instituciones y un procesamiento distinto por el delito de violencia familiar. Ahí el hecho difiere, ¿bien? No tiene ninguna conexión o regularmente no la tiene. No sé si en el caso que me platique si la tenga, pero ahí no podríamos hablar de que se trate de un concurso porque se trata de dos hechos diversos, incluso en agravio de distintas personas, y por ello no podríamos hablar del concurso. Recordemos que el concurso sí tiene que hablar del mismo hecho y diferenciar si es continuo, hay continuidad para hablar de un delito continuado o si hay concurso real o ideal. No sé si pudieras abordar un poquito sobre lo que planteas para explicarlo o dar mi opinión sobre lo que preguntas. Porque el delito de violencia familiar se supone que la persona le disparó a su pareja
Sí. y para poderla detener, porque digo, los hechos no presentaron ni siquiera el machete con el que se supone que agredió mi cliente, pero ellos manifestaban que al arribar a la detención por el delito de violencia familiar, ella los agredió con un machete y demás. Obviamente no exhibieron el machete, por esa situación pudo pues salir de ese delito, pero pues dije, bueno, o sea, ¿cómo debatir esa situación si dices los hechos son otros, ¿no? Ah, bueno, ahí podríamos hablar de un concurso real, ¿no? Porque digo, ya no hablando del tema probatorio, el tema probatorio ya es una cuestión distinta y me dices que ya hubo otro resultado procesal. Pero en cuanto al delito ahí comete la persona dos delitos: violencia familiar en agravio de la víctima que es su familia, y después en contra de la seguridad pública cuando arriban los policías. Podría haberse establecido en una sola acusación o en una sola imputación. Si así fue, estaríamos hablando de un concurso real, porque hay dos bienes jurídicos tutelados y hubo una pequeña, por mínima que sea, sí hubo una separación en el tiempo. Bien, sí, primero fue un acto que se consumó de manera instantánea en agravio de la víctima de la violencia familiar, y segundos, minutos después que llega la policía, los agentes del Estado, se comete un diverso delito que podría imputarse en una misma imputación o acusarse dentro de la misma formulación, pero son autónomos, hay una autonomía, hay separación espacial y temporal, por mínima que sea. Por tanto, sí hay, ahí sería un concurso real. Ok, gracias. Sí, alguien más que desee participar. Sí, profe, buenas noches, maestro. Hola, Alan, buenas noches. Retomando el ejemplo anteriormente abordado respecto a la violencia familiar y al delito contra las instituciones. Por ejemplo, si la fiscalía en su momento no realiza la imputación de los dos delitos, solamente se aboca al de la violencia familiar, por ejemplo, y ya supongamos que lo procesan todo, un abreviado, qué sé yo, lo sentencian. Eh, Posteriormente, si quisieran volver a imputar por delitos contra las instituciones de seguridad pública, ¿lo podrían volver a hacer o se estaría violentando el derecho de que no puede ser juzgado por la misma situación? El Bien, principio, perdón. bien, en mi apreciación, conforme el 23 constitucional implica la prohibición del doble juzgamiento. Esta prohibición, si la fiscalía en su imputación, al menos en el hecho delictivo, sí incluyó la agresión a los policías, pero al momento en que clasifica la, la fiscalía y solamente incluye el de violencia familiar, pues ahí ya fue, porque la persona ya fue sancionada por un abreviado por esos hechos, aunque no le haya adoptado o no le haya impuesto esa calificación jurídica preliminar. Considero que ahí podría actualizarse lo del concurso, era el concurso real, pero ahí ya fue un error de fiscalía, si no lo imputó. ¿Qué pasa si dentro de la imputación solamente incluyó a la persona víctima de violencia familiar y después prepara una nueva imputación ya hablando del hecho específico de contra las instituciones, que aunque debió hacerlo o acumularlo en su caso, pues ya se trata de un evento delictivo distinto, siempre y cuando la clave es que en la imputación sí haya una separación, incluso si lo pretende imputar en un proceso penal diverso, pero Ok, si, pero si lo unió y no lo hizo, ya no podría, porque pues el monopolio de la acusación le corresponde a ellos. Entonces, si no se realizó de tal manera, no habría manera jurídica de poder sancionarle a una persona ya sentenciada. claro, sí, no entiendo. O sea, lo podría llevar a cabo entonces la imputación, supongamos, iniciando otra carpeta de investigación y en su momento solicitando también la imputación para que se le vincule al proceso, pero ya nada más por el delito de contra las instituciones de seguridad pública, ¿no? Especificando ese evento, ya ni siquiera, aunque me traigas como antecedente por qué estaban ahí, el hecho que estás imputando es el de contra las instituciones, no es ningún otro. Ok, ok. Vale, perfecto. Gracias, maestro. Bien, hay una Maestro, pregunta. buenas Sí, tardes. buena tarde. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué tal, maestro Víctor?
Aquí, como siempre, una disertación adecuada y conforme a derecho. Créame que para mí es un honor escucharlo, querido maestro. No, al contrario, gracias, maestro. Mi respeto para usted. Una pregunta, mi amigo. Observé que estamos hablando del concurso de delitos. Sí. ¿Cómo justifica el derecho penal que se sumen penas de manera automática cuando los hechos puedan tener distinta gravedad o intención en su momento? Bueno, gravedad e intención. Dependiendo qué tipo de concurso, porque también recordemos que el ideal sigue una sola intención, ¿no? Y en el ideal sanciona que aunque se hayan violentado bienes jurídicos distintos y se haya tipificado, bueno, se haya adecuado con varias conductas típicas, el hecho delictivo en el concurso ideal, el concurso ideal establece un límite sobre que el delito más grave es el que se va a tomar en cuenta para poder imponer la sanción. Es decir, por ejemplo, en Veracruz, el delito más grave es sobre el cual se incrementa la pena cuando hay concurso ideal. Y en el concurso real sí existe una acumulación, pero ahí es cuando existe la separación en el tiempo. En cuanto a la justificación del legislador de imponer la acumulación de las penas, ahí nos tendríamos que ir primeramente a exposiciones de motivos, porque bueno, recordemos que algunos delitos se han combatido en el fuero federal, sobre todo en el orden constitucional, en las salas de la Corte, bueno, en su antigua integración, sobre la falta de proporcionalidad de la imposición de algunas penas. La acumulación de penas que establece el concurso real, considero que está justificado porque aunque se imputen en un solo hecho, son delitos autónomos y hechos autónomos que habría que tener claridad, sobre todo los MPs, para establecer, aunque sea en una sola acusación, que hubo una separación en el tiempo, pero que por ser la misma persona, el mismo hecho, hubo una conexión en el tiempo se impute en el mismo suceso, pero tendría el mismo resultado si lo imputara de manera distinta. Es decir, si lo imputa en procesos penales separados, porque en los procesos penales separados se sancionaría de manera autónoma, ¿no? Aquí, en el caso de los concursos reales, sí entiendo el tema de que si es elevado y si es incluso podría hablar desproporcionado, por ejemplo, en el caso que expliqué de la violación, en una violación de una mujer víctima, que su pareja le impone la cópula en 3 distintos días. Fue de consumación instantánea, hubo separación en el tiempo y aunque fue en la misma víctima, es homogéneo. Entonces, al ser homogéneo, ya le estamos imponiendo, por mínima que sea la pena, 18 años de prisión. Entonces ya imprime esa gravedad de la que habla, maestro. No obstante, considero que está justificado en el sentido de que aunque hubieran sido imputaciones o acusaciones autónomas, tendría la misma sanción. Aquí el verdadero problema es que si hubieran sido autónomas, tal vez cumpliría la pena de manera simultánea y no de manera acumulada. Por tanto, bueno, son varios factores. Concluyo, la política criminal que se establecen en las exposiciones de motivos de los tipos penales y la forma en que los fiscales lo lleven a cabo, ya sean de manera autónoma, cada uno en proceso penal diferente, por llamarlo así, o dentro del mismo, porque se trata del mismo imputado, realizar esa conexión. Lo malo ahí es que la pena sí muy difícilmente va a ser baja. Y estableciendo el límite que cuando menos el Estado de Veracruz establece que son 70 años, pues sí hablamos de una desproporción conforme al hecho. No obstante, bueno, considero que estas serían las apreciaciones en cuanto a la intención del legislador de incrementar bajo esa justificación. En cada política criminal de cada estado debe ser diferente. Por ejemplo, he visto tipos penales del estado de Tlaxcala o de Puebla, que en servidores públicos hay penas de 18 años, cuando en el estado de Veracruz hay algunas que son de 1 año, de 2 años, de 6 años. Entonces, bueno, habría que irnos a los tipos penales y sobre todo a las exposiciones. Ok, maestro, agradezco la atención. Muy amable, mi amigo. No, a ti, maestro. Está la licenciada María Magdalena. Pero buenas noches, gusto saludarle. Una pregunta que ya me quedé confundida. Entonces, ¿violencia familiar es un concurso real? Perdón,
No es que no lo Me quedé ya confundida un poco, que hablaron los compañeros de violencia familiar y otro delito. Entonces ahí sería un concurso ideal En o el cómo. ejemplo que ellos plantearon, sí, para mí sí sería un concurso real, porque se está agraviando a dos víctimas diferentes y aunque Pero si es la parece, misma víctima. bueno, ahí no es la misma víctima, ahí es la persona que denunció la violencia familiar y los policías, bueno, la seguridad pública. No, yo lo que pregunto, si nada más es una víctima, Ah, bueno, si fuera una sola víctima y es un solo hecho, no hay concurso. Pero si es la misma víctima de varios hechos, por ejemplo, hablando de la violencia familiar, si tenemos una situación en que la misma víctima establece que fue lesionada el día 1 de diciembre, el día 3 de diciembre, el día 8 de diciembre y denunció el día 10 de diciembre, pero estableció diferencias entre las lesiones, entre los actos, entre los momentos, incluso las circunstancias de tiempo o de lugar, bueno, desde luego de tiempo, sí sería real porque se sancionarían de manera autónoma, pero eso es importante porque muchas veces en lo genérico que puede ser una imputación, por eso en la clase de imputación objetiva se hablaba de esto, este, muchas veces la violencia familiar, luego el Ministerio Público dice, comenzó el día 1 de diciembre, y terminó el día 9 de diciembre y me lo establece como que si fuera un hecho continuado. Pues así no la llevamos en el proceso. El tema es que, bueno, ahí no acreditaría concurso, pero si la fiscalía fue precisa en establecer que fue el 1 de diciembre, a tal hora, a tal fecha, el 3 de diciembre, el 8 de diciembre, ahí estaríamos hablando de tres hechos delictivos distintos. Cada uno está sujeto a comprobación. Regularmente esto no se realiza o esto no lo he visto, pero esta imputación objetiva implica un concurso, porque es la misma víctima. Hay jurisprudencia que la puede buscar en el Semanario Judicial de Federación, no recuerdo bien el título, pero sí menciona concurso real homogéneo y habla de esto, habla de que aunque sea de la misma, en perjuicio de la misma víctima, si hubo separación temporal y espacial, estamos hablando de un concurso real. gracias, maestro. Sí, creo que esa tesis que usted dice trata inclusive de un delito de Es violación. violación. Sí, Sí, así gracias, es. maestro. Lo vemos la próxima semana. No, muchas gracias a ustedes, licenciada. Samuel, Sí, ¿me escucha, maestro? sí, adelante. Ok, buenas noches primero. Tengo una duda en específico. El Código Penal o en su caso, ¿existe algún lineamiento o alguna disposición legal en la que se establezca cuál puede ser un periodo de tiempo a considerar para que pudiera incurrir vamos a decirlo, el actor en las conductas que refiere como un concurso de delitos? No se establece como tal, no se establece ningún periodo de tiempo en los códigos penales. Esto tenemos que llevarlo ya al cuadro fáctico y probatorio que se plantee en una acusación o bueno, en una acusación formal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablando del delito continuado, el delito continuado en el estado de Veracruz, por ejemplo, nos dice, dice, cuando con unidad de propósito, pluralidad de conductas e identidad del sujeto pasivo se viola el mismo precepto legal, no nos establece el tiempo. En el ejemplo que abordaba sobre la fábrica, fueron varios robos suscitados en un plazo de 2 meses. Muchas veces fueron alrededor de 8 sucesos, pero había una unidad de propósito, robar a la fábrica con un plan concertado entre empleados y un grupo criminal. Por tanto, ahí, por eso hay que irnos muy bien a la imputación y al cuadro fáctico. ¿Cuál es este cuadro fáctico? Si el Ministerio Público, dentro de los hechos que le ponen a disposición a su potestad del Estado, advierte, primeramente, la teoría finalista, ¿cuál era la finalidad? ¿Había una unidad de propósito? Sí o no, esa es una respuesta clave. Y segundo, el tiempo. Bien, ¿cuál fue esa separación en el tiempo? O si se rompió con ese plan de propósito y se realizó otro hecho delictivo. Es importante diferenciarlo.
Por tanto, bueno, no tenemos, la respuesta es no tenemos una disposición ni en el Código Penal de la Federación, ni al menos en el Estado de Veracruz. No te debería la respuesta respecto de otros códigos punitivos locales, pero respecto de el Estado de Veracruz y la Federación no establece un tiempo específico. Ahí habría que irnos a la teoría finalista y a la teoría de la unidad de propósito. Si no existe una finalidad y no existe una unidad de propósito, no hablaríamos de un delito continuado. Entonces hablaríamos de un concurso real tal vez o de imputaciones por separado. Ok, bueno, esta parte se la preguntaba porque, por ejemplo, vamos a pensarlo, el típico ejemplo que ya le he planteado varias veces, como fueron varias conductas las que se fueron suscitando por parte de la persona señalada como imputada en contra del pasivo, en el sentido de que fueron diversas conductas las que se estuvieron realizando alrededor, no sé, de 3 o 4 años que duró esa ocupación del inmueble que ya le comentaba en alguna ocasión. Igualmente se puede analizar en esos mismos términos. Dependiendo del delito, porque, por ejemplo, si son delitos querellables, podría incluso ya haber prescrito. Si es un delito cuya pena media aritmética no supera esos 4 años y la mínima son 3, algunos de ellos ya prescribieron para poderlos imputar en un solo hecho. Pero si hablamos de 3 o 4 años, hablando, por ejemplo, de una violencia familiar, ya una violencia sistemática, en donde durante 3 o 4 años se realizaron múltiples eventos, podríamos hablar de un concurso real, homogéneo, porque es en agravio de la misma víctima, pero hubo separación en el tiempo. Cada uno tiene una autonomía frente al otro. Por ejemplo, hablando de esa violencia familiar, no podríamos suponer que había un plan coordinado o una teoría finalista sobre que quería agraviarla durante 4 años, ¿no? A una persona, porque no sabemos si va a estar ahí presente, ¿no? O las circunstancias de vida que puedan cambiar. Ahí el hecho o las circunstancias del hecho influyen mucho para determinar si se trata de un concurso, aunque pase muchísimo tiempo. Pensando en un ejemplo que la víctima te dijo, mira, en el 2019 me pegó, en el 2019 a finales me insultó, en el 2020 me volvió a pegar. Y todos esos hechos quedan acreditados de manera autónoma, aunque sea en la misma acusación, hablamos de un concurso real. Aunque en el tema probatorio va a estar complicado porque pues el hecho más antiguo va a ser más difícil de probar. Si se trata de delitos, por ejemplo, contra la integridad, tal vez las lesiones ya sanaron, tal vez la alteración emocional ya cesó. Por tanto, bueno, respondiendo a tu pregunta, durante ese tiempo, lo propio es que, bueno, se vayan realizando imputaciones por separado. O si ya fue una sola acusación, que la fiscalía sí precise cada uno de los hechos, porque muchas veces nos los describen como un hecho continuado de que sucedió entre el 2019 y entre el 2023, pero no nos dice cuándo, nada más nos refiere a algún hecho aislado ahí de violencia, por ejemplo, en un caso de violencia familiar, y no se especifica qué día. Por tanto, es importante que para que podamos acreditar un concurso real, en este caso, o en estos casos, sí se establezcan puntualmente cuándo fueron los hechos, aunque tengan una prolongación en el tiempo, sin que se trate de un delito continuado, porque no hay unidad de propósito, no hay un plan. Bien, esa sería la diferencia y desde luego teniendo cuidado respecto de los ministerios públicos, porque si se separan, pudiéramos decir que algunos pudieran estar prescritos cuando se traten de aquellos no graves. Ok, entonces entendí, para nada más aterrizar un poquito la idea, en el caso como lo fueron, vamos a decirlo, delitos patrimoniales, puede incurrir en esa parte que usted menciona sobre la prescripción de algunas de esas conductas, Sí, al caso de ser punibles. ajá, así es. Perfecto. Cuando Muchísimas transcurre, gracias, maestro. no, al Yo tengo una contrario. pregunta respecto a eso. Vamos a seguir en lo de violencia. Ve que el bien que se tutela es la vida y la integridad física. Sí, Y si tenemos lesiones por decir leves que no ponen en peligro la vida, no está el bien afectado, la vida, sí la integridad física.
Bueno, Sí, pero voy a esta pregunta. En lesiones, generalmente las lesiones que tardan en sanar menos de 15 días son por querella. ¿Podría otorgarse el perdón? sí, en eso sí, pues, la fracción primera Aunque y sea violencia segunda, familiar. Estoy en violencia. bueno, en violencia familiar no cabe el perdón, no es un delito querellable, desde, Pero podríamos separarlos, no, no. Estoy dependiendo, porque dice el bien que se tutela es la vida y la integridad física. ajá, sí, pero Y las dependiendo, lesiones son que tardan en sanar menos de 15 días, por lo que entiendo que no afectó la vida, fue la integridad física. claro, pero aquí habría que hacer una diferenciación y volvemos al punto de la imputación y la calificación jurídica y el principio de especialidad del que hablamos. El tipo penal de violencia familiar es especial, es uno más específico e incluso es más grave en cuanto a la sanción. Por ejemplo, cuando se trata de una mujer va de 4 a 7 años y de hombre, hablando de la víctima, de 4 a 6 años. La pena privativa. Aunque se trata del el bien jurídico, la integridad física o la salud de la persona, que es el bien jurídico de la protegido en las lesiones, recordemos que si se imputó y si se vinculó a una persona por violencia familiar, fue porque se siguió un tipo penal más específico, conforme el principio de especialidad en materia penal y la consunción. Porque aunque la base objetiva de una violencia familiar en su modalidad de física es la afectación a la salud o la integridad personal, también es cierto que el tipo penal de violencia familiar exige algunos presupuestos más especiales, como lo es la calidad específica de la víctima, que sea cónyuge, ascendiente, descendiente, incluso hasta el noviazgo en una equiparada. Por tanto, si se reunieron todos esos elementos como la acreditación del nexo familiar, del domicilio, lo habitaran o del lazo que lo unía, ya sea familiar o por afinidad, digo, por consanguinidad o por afinidad de la persona, considero que ya no podríamos hablar de unas lesiones, ya hablaríamos de una violencia familiar, la cual no otorga el perdón, no es un delito que sea creyable, aunque se haya afectado la, la salud de la persona, ahí estaríamos en lo que conocemos como, en lo que usted plantea, en un concurso aparente, porque digamos que se podría actualizar tanto las lesiones como la violencia familiar, pero como tal, aunque protegen el mismo bien jurídico, están dentro del mismo capítulo, que son el capítulo de contra la vida y la salud personal, o el libro segundo más bien del Código Penal. Ahí podría hablarse del concurso aparente, que podría decir que existen los dos, que existe la violencia familiar y existen las lesiones, pero no, porque la violencia familiar, al ser un tipo penal más específico, absorbe a la violencia, a las lesiones. Entonces, nada más la sanción correspondería por violencia y al ser concurso aparente, por eso se llama aparente, no habría concurso. Sería nada más la violencia familiar, para la cual no se le puede otorgar el perdón. Gracias, maestra. Gracias, maestra. No, gracias a usted. Hay una pregunta en el chat de la maestra Hereida Blanco. Saludos a la compañera fiscal. Dice que en caso de que una suplantación de identidad equiparada a través de Internet o un medio de comunicación se realice en dos ocasiones en distinta fecha por el mismo medio contra la misma víctima, sería delito continuado o concurso real. Ahí está complicada la pregunta porque podría hablarse y tenemos que ver los hechos, el cuadro fáctico, para verificar si hubo unidad de propósito. ¿Por qué? Porque es la misma víctima y son los mismos medios que se utilizan. Entonces, si lo hizo en más de una ocasión, pero su plan ya era suplantar la identidad de esa persona con una sola finalidad, podríamos hablar de un delito continuado. Lo haya realizado en dos fechas, en dos hechos distintos, que aunque se consumaron de manera independiente, el concurso real podría darse en el caso de que hubo una separación o hubo un despropósito de él y de ahí lo volvió a hacer en distinta fecha ya con un propósito distinto o incluso con él mismo pero interrumpiendo la conducta delictiva.
pero sí considero que habría que analizar muy bien el hecho, cómo fue que sucedió en el inicio, por qué se continuó y si la finalidad era la misma. La clave es analizar la denuncia y los elementos de prueba que tengamos para poder identificar, cuando menos de manera circunstancial, que la persona sí tenía una finalidad y que la perseguía con la consumación de varios hechos para hablar de una continuidad. Si se interrumpió por alguna circunstancia que nos quede claro en el hecho, podría ser un concurso real, dado que ahí ya habría una separación de imputaciones respecto de ese supuesto. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Pues veo que no. Ya nos veríamos para la siguiente fecha para ver unos casos prácticos de los temas que abordamos. Quisiera hacerla un poquito más interactiva para que expusieran alguna situación a la que se han enfrentado. Y desde luego, me parece que ya es la última, la siguiente. De cualquier manera, quedo atento. Voy a compartir el material que me solicitó ahí un compañero. Se lo voy a compartir al maestro Elías porque ya lo traté de compartir aquí, pero veo que no. Para que pudieran ahí tenerlo. Igualmente voy a compartir unos registros digitales de tesis que hablan sobre el concurso. Muy bien. Les agradezco mucho su intervención. Muchas gracias a todos los intervinientes y a sus participaciones. Sea María, maestro Víctor, Alan, maestra Leida, muchas gracias por participar. Quedo atento a cualquier cosa. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, profe. Buenas noches. María, y bonito fin de semana. Gracias, maestro. Muy amable.